porque realmente en este país hemos descubierto que es a través del impulso de la sociedad civil que las leyes se cambian en nuestro país. Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar en equipo, tenemos que empezar de manera coordinada a tomar una postura clara de qué es lo que queremos ver en nuestra legislación, ¿no? Yo creo que es muy importante que vayamos consolidando todas esas diferencias que tal vez tenemos de cualquier cosa, ideología, religión, grupo social, lo que sea, y busquemos en dónde tenemos las cosas en común. Y en este tema yo creo que todos los que estamos aquí tenemos en común que queremos ver que la mujer sea dignificada en nuestro país, queremos ver una igualdad, una equidad de género, queremos ver que la violencia contra la mujer termine, por lo tanto queremos ver la prostitución abolida, porque no hay manera que logremos esas otras tres cosas y aparte la erradicación de la trata de personas, no hay manera que logremos esas tres cosas si no empezamos a seriamente hablar de prohibir la compra del sexo en nuestro país. Y yo creo que tenemos que coincidir y empezar a enfocarnos en ese un punto que nos une y no desviarnos a otras cosas. Sabemos que cada organización tiene como su eje central, cada quien está peleando por lo suyo, pero para esta lucha necesitamos encontrar ese punto en donde juntos y juntas podamos avanzar. Entonces, me parece esta mesa muy importante porque yo creo que en esta mesa vamos a poder dar a conocer cuál es la postura de todos los que estamos aquí. Porque saben que todos los grandes movimientos comenzaron con un puñito de personas. Y yo creo que aunque pareciera ser que debiera haber 300 personas en este auditorio hoy, con las que estamos podemos avanzar de una manera extraordinaria. Y nunca debemos de perder de eso en vista. Mi voz cuenta. Mi voz tiene poder cuando me uno a otra voz. Y está entonces en mí, sí recae en mí, sí tengo una responsabilidad como sociedad civil de ser una voz muy fuerte y muy contundente para que cada vez se unan más voces. Entonces, yo creo que los que estamos aquí estamos muy comprometidos con esto y a nosotros en la Comisión Unidos contra la Trata nos interesa muchísimo el que podamos unir esfuerzos en este tema y yo creo que para CAP Internacional también. Mi compañera Marta es la que está designada para mediar esta mesa, ella es abogada de profesión y conoce todas estas cosas de la legislación, yo no, yo soy maestra, a mí pregúntenme de educación lo que quieran, pero no tiene voz, se quedó afónica. Entonces yo voy a hacer, aquí me va a estar diciendo al oído y yo les voy a estar hablando a ustedes, pero realmente lo que nos interesa es escucharlos a ustedes. Entonces tenemos el micrófono listo y ¿quieres tratar de decir unas palabritas? Buenas tardes. Siento muchísimo lo que esto, no puedo hablar. Gracias por estar aquí. Creo que todos estos días han sido, yo creo que todos y todas hemos aprendido mucho. Como dice mi compañera Rita, el camino hacia la abolición del sistema de prostitución parece que se dibuja como el que más posibilidades tiene de poder acabar con un sistema, con un negocio, con un mercado que explota a los seres humanos. Y no voy a repetir que esto es absolutamente incompatible con el respeto de los derechos humanos y que no podemos entender que haya personas, hombres y mujeres como los que estamos aquí hoy, que tengamos clarísimo que nuestros derechos humanos son inviolables. ¿Por qué los de las demás personas, esas mujeres y esas niñas que están siendo explotadas, no van a hacerlo? Exactamente igual. Tenemos que acabar
con esta ciudadanía de segunda y tercera categoría que existe todavía en el mundo y que es igual a la esclavitud en el año 2016. Volviendo a lo que decía, creo que la abolición del sistema de esclavitud, porque la palabra abolición toma su nombre del movimiento abolicionista por la esclavitud y quiere decir exactamente lo mismo: acabar con, poco a poco, un proceso. La esclavitud fue abolida, desgraciadamente todavía existe. Bueno, entonces hemos hablado mucho de la posibilidad de penalizar la demanda como una de las mejores estrategias para llegar a ese fin de la esclavitud sexual. Pero yo les hago una pregunta, y ya me refiero al territorio de este lindo país, a México. ¿Cómo ven ustedes que una medida de estas características, que parece que sí que está dando sus frutos en países como Suecia o como Noruega, pudiera ser aplicada en un país como México, con todas sus características y peculiaridades? Y abro el debate y me encantará oírles, porque si queremos iniciar un camino hacia la penalización de cualquier, repito, cualquier tipo de compra de acto sexual, necesitamos saber, sobre todo, con qué obstáculos principales nos vamos a encontrar en ese camino, o si ustedes piensan que sencillamente es un camino inviable, o si piensan que sí que es viable, cómo hacerlo y cómo mejor hacerlo. Gracias. Muy bien, pues el micrófono está abierto para sus comentarios, sus sugerencias. Acuérdense que la mesa dice nuevos retos, nuevos retos. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? ¿Qué ideas andan flotando por su cabeza? Yo francamente ayer me quedé con ganas de decir algo, pero dije, no, Ana, eres muy ilusa, eres muy soñadora. Pero yo pienso que todos aquí somos algo soñadores, ¿o no? Entonces me baso en eso para decir lo siguiente. Por ahí hace mucho me pareció ver, no estoy segura, creo que sí, algún banner, flyer en algún transporte referente a, puede ser trata, creo que había algo así, y eso es lo que yo quiero decir hoy. En lo que se da que si a sabiendas de o no y camina todo lo que vamos a hacer, porque no lo vamos a dejar de hacer, ¿qué tal trabajar en esa parte? Yo sé que en la cabeza o en el corazón de los consumidores puede haber disturbios, pero si luchamos y tratamos de sensibilizar, aunque se oiga raro, en ellos, el que supieran esto, ¿se imaginan si ellos estuvieran aquí, todos esos? A lo mejor uno, y yo creo que me quedo corta, ya se va a abstener o se va a limitar, o yo no sé qué va a hacer para evitarlo. Si atacamos por ese lado, yo no sé a través de qué institución, a través de qué religión, yo no lo sé, se me ocurre mucho, estar duro y dale por todos lados y que viéramos por todos lados eso, que hiciéramos ese esfuerzo sobre los consumidores, independientemente de las leyes, independientemente de todo lo demás que debe de seguir, creo que sería una medida inicial inmediata. Nosotros en nuestras familias, en nuestras casas, hablar de esto, de lo abominable que es y concientizar, pero por escrito, insisto, por todos lados, desde todas nuestras trincheras, en esa parte yo trabajaría y espero que no sea muy soñador. Gracias. Excelente, bueno, pues yo creo que eso es para comenzar lo más importante, porque eso no nos toma mucho esfuerzo, ¿no? El comenzar a repetirlo en nuestras casas y que se vea por todos lados ese mensaje, ¿no? Yo creo que es muy acertado lo que ha dicho y no creo que es un sueño que no se pueda volver realidad. Hola, buenas tardes. También es un sueño, profesora, igual que tú. Hay escuelas de verano aquí en la Ciudad de México donde los niños también lo ocupan como espacio, las mamás, para depositárnoslos un ratito en esos 2 meses. ¿Por qué no aprovechar esos espacios para empezar a hablar de equidad de género? Para empezar a llevar estos talleres de educación sexual importantísimos y sobre todo el tener este acercamiento de las autoridades directamente con los niños, ¿no? De las personas que están desarrollando acciones, campañas de prevención. Pues es una buena propuesta, ¿no? También es un sueño a lo mejor, pero en 30 años, como maestra nunca he visto
que realmente se dé una educación sexual por los niños. O sea, es algo que ha quedado, los programas están llenos de valores y valores. La mayor palabra que se puede ver es competencia, competencia, pero en ninguno, no sé si aquí haya maestros que me puedan decir, existe la palabra placer. ¿Qué pasa con esta educación en México? Y pues aprovechar esos espacios, son 2 meses, podemos hacer mucho, tanto los maestros como la sociedad civil. Gracias. Aquí en la Ciudad de México todavía son 2 meses, en Baja California tenemos 5 semanas de vacaciones. Pero claro que sí, hay que aprovechar todos los espacios necesarios. Yo creo que, bueno, es un cuadro fundamental el que se entre a las escuelas, se trabaje con los niños, pero no olvidemos a los padres de familia, ¿no? Porque pues no tiene nada, yo siempre, bueno, desde mi posición como directivo de un plantel por más de 25 años y participé en las jornadas de trabajo para los cambios en cuestión de educación sexual en los libros de texto, que a mí me parecen deplorables, las clases, y no por ninguna cuestión moralista, simple y sencillamente por el fatal enfoque que tienen, ¿no? Cuando la clase sobre embarazo precoz y sobre comenzar la actividad sexual a una edad menor, viene descrita en el libro de texto como una niña de 5º grado escondida detrás de una piedra, escuchando a su hermana y a su amiga de 2º de secundaria platicar sobre si le dices que sí o no a tu novio. Pues yo creo que no es la mejor manera para enseñarle a los niños y a las niñas cómo protegerse de una situación peligrosa, cómo protegerse de entender la dignidad que su cuerpo tiene, etcétera, etcétera. Yo creo que todavía nos falta mucho en eso. Estoy de acuerdo con usted. Ahorita estoy estudiando muy de cerca los libros nuevos para así marcar nuestra postura ahí en Baja California, de donde yo soy. Pero definitivamente falta mucha capacitación para los maestros en cuestión de educación sexual, educación de equidad de género. O sea, todos esos puntos los tenemos que trabajar, y los tenemos que trabajar desde la Secretaría de Educación Pública, porque muchas veces nos quedamos como muy callados. Yo siempre les digo, pues me dicen a mí, pues ¿a ti qué te parece la reforma? Pues a mí me parece hermosa en papel, pero ¿cómo la aplicamos? Cero, cero, porque no hay capacitación, no hay presupuesto, y yo siempre digo, ¿verdad? En el 2012 todo el enfoque fue las TICs. Todo el enfoque fue las TICs, y yo le decía a los, pues qué padre está la capacitación, pero en las escuelas donde yo voy a trabajar no hay sillas, menos computadoras. ¿Por qué nos estamos enfocando en TICs? ¿Sí? O sea, tenemos que poner las cosas en orden, tenemos que poner prioridades en orden, y todo el sistema educativo se tiene que alinear. Pero en eso tenemos que involucrar al padre de familia, porque lamentablemente el Estado toma responsabilidades que no le corresponden, le corresponde a la familia, y le corresponde hacer sinergia con el Estado para lograr los objetivos que queremos lograr. Pero sin los padres de familia, pues no importa cuánto el maestro se ponga de morado, si el niño regresa a una situación de violencia, si regresa a una situación de patriarcado, si regresa a una situación en donde se denigra a la mujer, si regresa, pues da lo mismo lo que el maestro diga, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mucho trabajo allí, y va de la mano con la legislación, porque a final de cuentas se reglamenta la educación pública también, ¿no? Bueno, mi nombre es Lina Ciabana, vengo de Zambia en África y soy religiosa. Y también es mi primer contacto en un foro internacional así. He trabajado con mujeres a diferentes niveles, pero no al nivel de trata de personas. Entonces se me acercó de ese asunto a partir de una experiencia que tuve aquí en el DF, en la Avenida Revolución. Por la noche fuimos con una iglesia para ir viendo las situaciones. Entonces a partir de esto decidí hacer mi tesis sobre la trata de personas. Entonces, con eso, viendo que hay muchas personas con esa apertura también, con esa inquietud de ver el cambio que queremos, o para ver más la dignidad de la mujer, que está respetado en todos los aspectos. Y de donde vengo, la educación para
girl child education es muy fuerte. En todos los lados hay la promoción de la educación de la niña. Pero también llegando a ese punto de la trata de personas, los compradores de sexo son hombres y ya la educación está más enfocada a la mujer. Pero ¿por qué no también buscamos maneras de enseñar a los hombres que el sexo no se vende? Y a partir de eso también que no sea solamente que abarcamos la parte de la niña, pero también del chico. Mientras va creciendo también va tomando en cuenta que eso no debo hacer como muchacho. Debo respetar a la persona y así mismo me respeto a mí. Y también que no es un objeto y eso no puedo comprar. Debo disfrutar con placer al tiempo adecuado y no buscarlo en una manera que no debo hacer. Entonces, para mí eso es un asunto que yo veo que también es muy importante de tener to have it at the same level, the girl child education as well as the boy child education. That will help us also to see where we are going and what are the preventive measures that we can use in the fight against human trafficking and sex exploitation. Thank you. Claro que sí, tiene toda la razón. Yo quería decir, con respecto a lo que acabas de decir, perdón. Que tienes toda la razón. En materia de compra de actos sexuales, el problema no lo tenemos nosotras, lo tienen ellos que son los que compran. Nosotras padecemos esa cultura patriarcal. Entonces ellos, y por supuesto nosotras, pero ellos tienen que aprender desde muy pequeñitos, porque nosotras no compramos cuerpos de hombres, no compramos sexos de hombres. Entonces, claro que la educación es para ellos y para ellas, pero esto yo lo dije el primer día y lo repito porque parece que esto es un problema de las mujeres y esto no es un problema de las mujeres. Esto es un problema de la sociedad, pero si me apuran, sobre todo es un problema de los hombres. Entonces, hacia ahí tenemos que dirigir también nuestros esfuerzos. Bueno, buenas tardes. Va a sonar un poquito repetitivo ahorita que ya lo mencionaron, pero comparto con mi compañera la opinión de que yo no soy tampoco abogada ni tengo muchos términos sobre la legislación ni muchas herramientas, pero creo que es importante, sí creo en cambiar la ley, o sea, una ley hacia abolicionista, pero creo que tiene que ir completamente de la mano con una educación, no con una educación que cambie la cultura, que cambie, no sé, las masculinidades, no crear nuevas masculinidades, nuevas feminidades, hablar de esta parte de la perspectiva de género, y creo que si no va de la mano, pues no sé qué tanto impacto tenga, ¿no? Tal vez legalmente estará prohibido, estará eliminado, pero en México somos expertos en violar la ley, ¿no? Y en no pelar si está legal, no, si está el alto, si no. Creo que más bien es cambiar como ese chip que tenemos de la cultura patriarcal, el sistema capitalista, de este consumismo, de tantas otras cosas que creo que es más de la parte de educar y creo que tienen que ir de la mano completamente. Claro, a mí me encantó ayer en lo que pasa en el micrófono, me encantó ayer la presentación de Kasia, porque decía precisamente eso, cuando la ley se implementó en Suecia, pues nadie la quería y todo el mundo peleaba contra ella, pero como 10 años después la cultura ha cambiado completamente y ella me platicaba, es que tú en Suecia le dices a un chico, ¿quieres comprar sexo? ¿Te antoja? Y te voltean a ver como, ¿de qué estás hablando? O sea, eso no lo pueden ni concebir, ¿no? Y qué interesante es ir estudiando ese cambio de cosmovisión completa, ¿no? A partir de una ley, y tal vez aquí en México va a tener que ser al revés, no sé, tenemos que dialogar mucho. Tenemos que tal vez comenzar con la educación y comenzar con el cambio de cultura y comenzar a hacer mucho ruido en ese sentido antes de que cambie la ley, pero qué interesante es eso cuando unimos las dos cosas, ¿no, hermana? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Sí, en la misma línea de lo que acaban de expresar, pero algo que a mí me inquieta mucho. Yo soy hermana María Marcela, de Religiosa del Buen Pastor, que ya les comentaba, estamos en los 5 continentes y nuestra misión principal es precisamente
evitar la violencia contra la mujer, contra la trata, los migrantes. Esa es la línea de nosotros, y muy antigua también. Pero aquí en México yo estoy desde hace 7 años tratando de tener un espacio para las víctimas de trata. ¿Por qué? Pues porque es algo muy nuestro, y la experiencia, los años que tengo, ¿verdad?, me han dado la experiencia de trabajar con mujeres víctimas de violencia, con exliberados, etcétera. Entonces, a la hora que nos pidieron como congregación de atender a las víctimas de trata, pues yo no pude decir que no somos muchas hermanas, pero bueno, tengo la experiencia y por ahí la preparación un poco. Estos 7 años he tratado de prepararme más, de los diplomados, todas esas historias. ¿Y qué es lo que yo veo? Yo veo en este momento 2 cosas muy buenas. Una, este foro a mí me ha parecido verdaderamente lo que necesitábamos aquí en México. Creo que es así como la tierra fértil para ir sembrando. Y también eso por una parte del foro. Por otra parte, como estoy muy inmersa en todo este ambiente de aquí de la Ciudad de México, yo me doy cuenta cómo de 7 años, del 2007 que yo acepté este proyecto, he visto cómo es un resurgir. Yo me recuerdo la primera vez que vi al ombudsman de los derechos humanos, que me fue a la casa a visitarnos, y me dijo, ¿qué quiere, madre? Le dije, yo quisiera un coloquio a nivel internacional. Era el 2007. Y me dijo, ¿dónde lo quiere? Total, no se hizo por X, Y, Y. Pero también es la experiencia, por lo que decía. Trabajé en una de las ciudades más hermosas de aquí del país. No voy a decir cuál porque no es conveniente. Pero tuve experiencias muy buenas de gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal, sociedad civil, para crear un albergue para las mujeres víctimas de violencia. Y como también tenemos niñas en esa ciudad, tenemos niñas que han sido violadas, que han sido vendidas, etcétera, toda esa rama de problemática. Yo me daba cuenta, las autoridades, ese es uno de los puntos principales que yo quiero decir hoy, la corrupción, porque a veces llegaban las mujeres golpeadas o alguna cosa, claro, tenían que ir a poner la denuncia, y venían y me decían, madre, dicen que no estoy muy golpeada, que no estoy… Bueno, yo iba y hablaba y decía y todo. A las niñas que, por ejemplo, las habían violado, no 1 ni 2, las llamaban a que declararan ahí. Yo iba, ya saben, yo no podía hablar. Las niñas de 7 años, ¿verdad? Y ahí la están indagando y que cómo. Y bueno, yo trataba de estar que la niña me viera, ¿verdad? Pero ¿qué hacían los jueces? ¿Qué hacían los ministerios públicos? Hablé con el procurador del Estado, porque les digo, en esos niveles apoyaron mucho desde el gobernador. Y me dice, madre, pero es que usted está diciendo, a usted le consta. Y yo le dije, licenciado, si vine aquí creí que había justicia, no hay justicia, me levanto y me voy. No, ya. Entonces, ahora, ¿pero qué iba a hacer? Me cambiaron de ministerio público y salió peor. Yo veía el agresor que estaba, me decían, ahí está el señor, un hombre de 110 kilos, 1,70 de estatura, y la niña de 7 años, y la había violado. Y no sabían dónde estaba. Yo les decía, bueno, cuando hablaba yo a la Procuraduría, ahí está en tal parte, pero ¿dónde, madre? Les decía, ¿quieren que me lleve el celular y con una mano en el celular les marque a ustedes y con otra la detenga yo? Solamente para decirles la corrupción que me ha tocado vivir y sentir, porque es mi vocación de estar con ellas. Entonces, eso ya ni para qué repetirlo, ustedes lo saben muy bien. En la Ciudad de México es terrible la corrupción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a cruzar de brazos, ni tampoco nos vamos a pasar llorando sin hacer nada. Pero mientras que no nos unamos como mexicanos, como pueblos, como hermanos, sea del credo que sea quien sea, entonces no podemos hacer nada. Y 2 cosas que yo he aprendido en mi larguísimo caminar: tenemos que prepararnos, porque no basta con tener ese sentimiento, esa compasión, si no tenemos la preparación, si no tenemos el antecedente. Y si no tenemos esa preparación, no porque yo ya la tenga, no,
He tenido que hacer diplomados que de género, que de políticas, y puedo decir no lo sé. Aquí estoy aprendiendo otra vez, pero al menos puedo vislumbrar lo que está pasando. Puedo vislumbrar lo que es una política pública que la tenemos que tener. Puedo vislumbrar a quienes tenemos que acudir. Eso ya es algo, pero tenemos que unirnos, porque mi experiencia también, aún como religiosa, y es mucho decir, ¿verdad? Pero es la verdad, no somos muchas quienes estamos comprometidas en esto. Acabamos de tener la semana pasada, vinieron de Estados Unidos, de Canadá, de Roma, solo para religiosas, para ver cómo nos comprometíamos. Todavía aquí estoy yo, parece que por ahí unas hermanas las vi, pero aún nosotros, digo nosotros por decir que estamos comprometidas a ayudar a los más vulnerables. ¿Qué nos pasa? ¿Y por qué no nos unimos? Y finalmente yo digo, ¿cómo el crimen organizado lo hace también? Entonces, al estar escuchando, yo sé que hay muchas coincidencias, sé que no tenemos mucho tiempo, pero sé quienes, por ejemplo, pueden decir, yo le apuesto a la prevención, yo puedo hacer esto. Nadie somos todólogas. Una puede ser una cosa, otra puede hacer otra. Y por lo pronto yo estoy, ya tengo la casita, ya la tenemos la casita, la asociación ya la tenemos, Retorno a la Esperanza, para atender a grupo pequeño de víctimas de violencia, grupo pequeño. Listo. ¿Había levantado la mano por acá? Ah, por acá primero. Bueno, para entender el tema de la demanda, a mí me parece que tenemos que abordarlo en toda la complejidad. Yo no creo que el que demanda sea malo, enfermo, sino un producto naturalmente esperable de esta cultura. Porque si vos estás viviendo en un sistema neoliberal que te dice que todo se compra, todo se vende, todo tiene un precio, entonces la generación que salió de la liberación sexual está viendo que en la época en que no está mal acostarse con la novia o con el novio, los chicos vuelven a consumir sexo pago. ¿Y de la mano de qué va? Entonces, en investigaciones que hemos hecho en Argentina veíamos que, trabajando con adolescentes, es que me compro hoy un celular, mañana quiero la moto y pasado me junto con 3 o 4 para tratar de alquilar un ser humano, digamos, porque todo puedo con dinero. Entonces, ese es el aspecto socioeconómico. Por otro lado, creo que nosotros podemos, me parece muy importante sancionar la demanda, creo que va a tener un efecto individual en los sancionados, pero simbólico, va a ser masivo en lo simbólico, por lo que significa de cambio cultural. Esa parte va a ser muy importante. Pero podemos morir sancionando la demanda si no cambiamos la manera en que se forma la masculinidad y la femineidad. La femineidad porque es en el cerebro de las mujeres, como dice Pierre Bourdieu, que se garantiza que el patriarcado se reproduzca, ¿no?, en la cabeza de las mujeres. La masculinidad porque si le seguimos diciendo a los varones que no son totalmente masculinos, a menos que sean sexualmente agresivos, que cuando son tiernos son maricones o son mujercita y eso les da vergüenza, entonces, ¿qué vamos a esperar? Que si no formamos de otra manera, y eso va ligado a lo que hablaban las compañeras atrás del tema de la educación sexual. Una educación sexual, no como están tratando de cambiarla en El Salvador o en otros lados, criptógamas y fanerógamas y cómo se fecunda, no. Que hable de la igualdad, del placer, de la diferencia, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro también ver la dimensión comunicacional. Porque si yo le doy educación sexual en las escuelas, si en la familia se los cría en igualdad, y después en la televisión aparece una cola y unos pechos vendiendo shampoo, autos, viajes turísticos, etcétera, y la comodificación de las mujeres y la objetivización de las mujeres a través de los medios de comunicación, tampoco voy a conseguir que se las respete y no se las considere objetos que pueden ser alquilados o comprados, ¿no? Sí. Teníamos otra mano por ahí. Yo, ok. Sí, gracias. Me hicieron ahorita una afirmación que me pareció un poquito discriminativa,
de decir que el problema es de ellos y no de nosotras, se me hace un poquito peligroso, porque creo que el problema no es ni de uno ni de otro, sino creo que es de todos. Tenemos que actuar todos en conjunto porque es algo que está afectando ciertamente a un grupo vulnerable, sí, pero la solución no está solamente en un solo grupo que esté generando demanda, sino es conjuntamente, tanto hombres como mujeres, tanto organizaciones no gubernamentales como sociedad organizada, como gobierno, todos, ¿no? Me parece que debemos ser más incluyentes y atendiendo también un poquito a la perspectiva de género, equidad de género, igualdad de género, y también atender las igualdades reales, apegándonos un poquito también a las igualdades sustantivas. Entonces, eso era todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias. A ver, voy a intentar responder a lo que has dicho. Claro que he dicho que el problema es de todos y de todas. Lo que pasa es que le he dado la vuelta a lo que históricamente siempre ha sido. Y te voy a decir una cosa. Yo llevo muchos años trabajando en esto. En este congreso estoy muy contenta porque hay muchos hombres. Hace muchos años, en congresos muy parecidos a este, solo había mujeres. Y esto es un gran avance. Pero ¿sabes por qué solamente había mujeres? Porque se pensaba que este problema era un problema de las mujeres. Y a eso me refería. Las cosas están cambiando, porque esto no es un problema de las mujeres. Ya me estoy quedando sin voz. Pero hasta hace nada, pero nada de tiempo, sí que se pensaba. Y un poquito se sigue pensando. Y por eso es un poco provocador lo que yo digo. Para nada es excluyente. Es un problema de la sociedad, ¿de acuerdo? Pero también es un problema de los hombres. Ahí el sentido de mi frase, ¿me explico? Y eso es lo que quiero decir. Pero no os sintáis atacados por estas cosas, porque necesitamos a los hombres y a las mujeres en esta lucha. A los hombres y a las mujeres. A todos y a todas, sin excepción. Yo sí quisiera hacer un paréntesis, porque bueno, he asistido a un sinnúmero de foros sobre trata de personas, incluso, y ya hay una carencia en la mayoría. Siempre se habla de trata en términos generales, se habla de la legislación, de los avances, pero poco se habla de la víctima. ¿Qué es una víctima de trata de personas? ¿Qué refleja esa niña? ¿Qué refleja esa adolescente? ¿Y qué refleja esa joven? Yo entiendo si hay operativos, se rescata, no sé, en otros países, pero aquí en México se rescata a las víctimas, se les mete a un albergue, estarán de 24 a 72 horas y se van a su casa. Y en los mejores de los casos, pues están en algún albergue, pues tal vez 20 días, ¿verdad? Una víctima de trata no es que yo las quiera estigmatizar ni etiquetar, pero estas niñas han vivido unos eventos traumáticos enormes, muy fuertes, desgarradores, ¿sí? Ellas han sido vejadas, han sido maltratadas, han sido golpeadas, bofeteadas, pateadas, quemadas, y lo hablo porque las he visto cómo terminan, ¿verdad? Entonces, cuando uno las tiene delante, es una persona que hay que darle un enfoque médico, hay que darle un enfoque psiquiátrico, hay que darle un enfoque psicológico, para que realmente ellas se puedan insertar en la sociedad y luego puedan capacitarlas para tener un negocio o puedan salir adelante. Necesariamente, claro, va acompañado de la educación en el año que vayan estudiando. O sea, es una rehabilitación que en lo personal, con los estudios que tengo de medicina y de psiquiatría, no menos de 3 años se le puede dedicar de tiempo completo a una niña para sacarla realmente adelante, si es lo que se quiere. Porque eso de mandarlas a la calle así y que no haya albergues, ¿no? Que eso es una vergüenza, que en nuestro país están prometiéndonos uno en el Estado de México, que a ver si lo vamos a echar a andar, otro en X lugar, otro, pero realmente, digo, hay aquí uno afortunadamente que es Camino a Casa, ¿no? Que yo creo que muchos conocen, pero es el único que tiene ese enfoque, porque generalmente las mandan con adictos o las mandan con alcohólicos, ¿no? Y no es el perfil de una víctima de trata. Hay que tener mucho cuidado
con estas niñas, hay que protegerlas, cuidarlas, ¿no? Sacarlas adelante, darles una atención, tener gente capacitada para ello, ¿sí? Tener gente con vocación, con compasión, trabajadores sociales, médicos, psicólogos, en fin, o sea, y gente que sé que está dispuesta, que además de universidades se pueden extraer este tipo de estudiantes de servicio social que estén dispuestos a llevar una atención. Entonces sí es importante que en estos foros se incluya lo que es en la particularidad una víctima de trata de personas. Gracias. Gracias. ¿Aquí? A ver, tenemos dos grupos en conflicto. Quienes quisieran la abolición, muy pocos, muy dispersas, en diferentes grupos, personas, academia, y todo el andamiaje de la industria del sexo empujando en un sentido. Y la punta de lanza está en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Aquí es a donde en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 15, ya se planteó varias veces, se está planteando como trabajo informal y se le va a dar permiso a quien autónoma y voluntariamente, nomás le falta que mencionen que haya nacido con la vocación de dedicarse a la prostitución. ¿Ok? Es lo único que falta. Entonces yo ya me imagino a los proxenetas con el cúmulo de expedientes bajo el brazo, ¿no? Diciendo, no, aquí tengo yo firmado que ella quería, ¿no? Entonces, como se dijo hoy por el compañero, no hablemos de legalización de la prostitución, sino que en realidad lo que va a significar esto es la descriminalización o descriminalización del proxenetismo. Eso es lo que va a suceder. Y ya tenemos medios de comunicación que han abierto tiempo infinito para la posición, que revistas, periódicos, que dice que la trata es una cosa y la prostitución otra, y no tiene nada que ver, cuando todas las evidencias por todos lados y en todo el mundo dicen que sí tienen que ver, que son parte de la misma cadena, ¿no? Pero lo que ha estado en el medio ambiente aquí, es decir, son dos cosas. La trata no es deseable, contra la trata todo, pero la prostitución es otra cosa, es un trabajo, es digno, son los mejores salarios, pueden tener sus propios horarios. Bueno, quien se ha dedicado a esto aquí, verdaderamente ha hecho la apología de la prostitución. Y las voces de quienes han estudiado este fenómeno y saben en términos de consecuencias psicológicas lo que ha sucedido, económicas, familiares y demás, esas no se oyen. Entonces, ¿qué necesitamos? Unir esfuerzos, aunque parezca lugar común, para hacer los espacios suficientes para que desde diferentes voces se hable de la problemática y hacer el cabildeo suficiente, octubre, noviembre, diciembre y hasta el 31 de enero, que es el día peligro, ¿no? Porque el último día en las legislaturas, aquí en el Senado y en las de los estados y donde me lo pongan, el último día de sesiones es el día del toma y daca, ¿no? Porque si no se cae la iniciativa. O sea, ese día son capaces de negociar cualquier cosa por lo que cada quien quiere. Entonces, esos son los meses claves que tenemos para hacer trabajo con los 99 o 100 constituyentes que tiene esta ciudad, hombres y mujeres. Hay ahí feministas a favor de la abolición y hay feministas a favor de la reglamentación, con todo un discurso que es el que ha tenido cabida. Entonces creo que aquí está la punta de lanza hoy, porque esto es lo que se va a visibilizar en todo el país y al rato va a ser el ejemplo la Ciudad de México, ¿no? De vanguardia, de modernidad y de todo lo que ustedes quieran, porque así se le va a manejar para decir hay que hacer lo mismo en el resto de los estados. Entonces sí, necesitamos apoyo de afuera, necesitamos materiales, necesitamos que hagan giras para abrir espacios en medios, necesitamos que aliados y aliadas en medios de comunicación armen los espacios, abran los espacios, y si no tienen la posibilidad de crear el espacio exclusivamente para esta posición, pues por lo menos nos sienten a discutir con quienes tienen la otra posición y no les dejen el espacio solamente a ellas y a ellos. Eso me parece importante. Pero de la mano, y yo me siento muy bien representada por la compañera argentina, tenemos que discutir el tema de la sexualidad, tenemos que discutir el tema del patriarcado, ¿no? A mí me impresiona, y lo quiero decir muy diplomáticamente aquí, las alianzas con las instituciones más patriarcales del planeta,
que son las religiones, las instituciones religiosas, son las instituciones más patriarcales y misóginas del planeta. Entonces, a la hora que queremos educación sexual, para una educación sexual sana, no culpígena, etcétera, etcétera, pues los primeros que se atraviesan en las escuelas para decir, no, aquí no se puede enseñar eso, pues en estas corrientes. Entonces tenemos que darnos cuenta que es parte de un todo, ¿no? Queremos una sexualidad sana, no queremos una sexualidad de compra, no queremos que nos dividan en mujeres buenas y mujeres malas, como si todas las mujeres no tuviéramos derechos e interés e instinto sexual y derecho al placer y cosas por el estilo. Pues entonces también tenemos que empezar a discutir ese tipo de situaciones. Gracias. Buenas tardes, yo soy Lucía, soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales y estoy actualmente trabajando en la tesis sobre trata de personas, muy enfocada a lo que es la explotación sexual. Se me ocurren dos ideas, principalmente todavía vivimos en un país que está en retroceso con una mentalidad machista. Quisiera comentar, no atacando ni a mujeres ni a hombres, pero sí coincido con el punto de vista de mi compañero que acaba de defender a los hombres. Hay mujeres en este país que también son machistas. Yo como mujer, como mexicana, les puedo decir que he sido violentada por una cuñada, una amiga, una suegra. Entonces, si nosotras como mujeres seguimos educando machistas, no va a haber cambio. O sea, no nada más es cuestión de hombres, también es cuestión de mujeres. Estoy de acuerdo que se inicia desde el núcleo familiar a cambiar esa educación sexual. Desde decirles a nuestros hijos hombres, hijo, cuando cumples 18 años no te vas a ir a comprar una prostituta, no te vas a ir al table dance, porque desgraciadamente todavía existe que cuando el hombre cumple la mayoría de edad, el regalo es ir a comprar una sexoservidora o una persona que se dedica a eso. ¿Para qué? Para que el hombre aprenda. Si nosotras no cambiamos también ese punto de vista, vamos a seguir nosotros en México en retroceso. En primer aspecto ese. En segundo aspecto, sobre las leyes. Qué bueno que se hizo este foro. Estuvieron aquí diputados, desafortunadamente yo no pude estar 2 días atrás, pero estoy aquí, que los cuales nos escuchen y trabajen. Este sexenio nos ha trabajado muchísimo en lo que es explotación sexual. Que se regulen leyes que puedan controlar los medios de comunicación. Nos están explotando con sexo. El sexo se ha vuelto tan lucrativo y se está viendo de una manera tan distinta aquí en México que debería de ser el sexo algo normal, algo que se da porque queremos, porque amamos a la pareja, no porque se tenga que comprar ni se tenga que dar forzosamente. Entonces, sí se me ocurre mucho y ojalá que ustedes legisladores pudieran entablar eso, cambiar y regular los medios masivos de comunicación en ese aspecto de cómo se está explotando el sexo. Yo tengo un hijo varón. Yo trato de empezar desde mi casa a educarlo de esa manera. Prendo la tele y lo primero que pasan en la tele es una mujer vendiendo pues esa imagen de la sexualidad. Entonces ellos están creciendo con una imagen del sexo errónea, tanto ellos como las mujeres. Entonces estos son como que mis dos ideas que yo he visto. Y la otra, acabar o legislar bien esa regulación de la ley de pedófilos. Salen a los 8 años o salen con 20,000 pesos cuando violan a una niña de 5 años. Ahí hay fallas, por eso ellos siguen haciendo lo que están haciendo. Saben que van a pagar una fianza y van a salir libres. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, yo quería decir que es totalmente cierto, porque es muy importante hablar del patriarcado, porque el patriarcado, que lo decimos así tan alegremente y que muchas veces casi no sabemos ni lo que es, forma parte de la estructura misma de nuestra sociedad y tiene unos tentáculos tan grandes que llegan a la educación,
de los niños y de las niñas. Efectivamente, todos hemos sido educados en una cultura machista y patriarcal y todos somos productos de esa educación. Todos tenemos que superar esa educación, pero el patriarcado también llega, como tú muy bien dices, a los medios de comunicación, donde a las mujeres se nos sigue objetivizando, donde se nos sigue vendiendo como un objeto de deseo al servicio del deseo masculino. El patriarcado también llega al trabajo, donde sigue existiendo el acoso por el hecho de ser mujer. El patriarcado también llega a las familias, a las parejas, donde por el hecho de ser mujer se nos sigue infringiendo violencia y llega a tantos sitios. Eso es el patriarcado. Es un gran pulpo con unos tentáculos que afectan a todos y todos somos productos. Todos somos productos de este gran pulpo y claro que la lucha es contra esta cultura patriarcal y capitalista que nos oprime, que nos ha convertido a todos y a todas en potenciales objetos de comercio. Porque alguien decía durante este foro, y es muy importante, una de las víctimas, algunas, se ponía delante de nosotros y nos decía: cualquiera de vosotros podríais ser yo. Claro que sí, porque todos somos potenciales productos de eso. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que hay que luchar contra eso, pero hay que tener también mucho cuidado cuando se legisla, porque hasta las leyes son patriarcales. Mucho cuidado cuando se legisla, porque hasta las leyes son patriarcales. Y fíjate si son patriarcales, que en algunos países donde se ha regularizado la prostitución, ¿sabéis lo que en realidad se ha hecho? A los traficantes, a los proxenetas, a los tratantes que son explotadores de mujeres, desigualdad pura y dura, se les ha convertido en dignos y legítimos hombres de negocios. Eso es lo que hace la reglamentación. Entonces, eso, si no hay nada más patriarcal que eso, entonces mucho cuidado. Me parece fenomenal que todos, empezando por mí misma, tengamos los ojos y los oídos muy abiertos para no caer en esas ideas patriarcales que todos y todas tenemos en la cabeza, porque todos somos productos de esta sociedad y de esta cultura. ¿Algún otro comentario? Aquí. Okay. De este lado. Bueno, yo, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo personal porque pues no puedo estar en la Cámara de Diputados legislando, pero creo que cada uno de nosotros podemos apoyar desde nuestra trinchera para poder llegar a cambiar esta situación. Un ejemplo que pues nos ponen en la escuela es estas estructuras invisibles de la violencia de género que existen. Y hace, no sé, 1 año, 2 años, no estaba consciente de que, por ejemplo, la llamada caballerosidad era una estructura invisible de género, porque ¿qué es lo que haces al abrirle la puerta a una mujer y no abrirle la puerta a un hombre? Estás haciendo una distinción de, bueno, ¿por qué te estoy dejando pasar, ¿no? En teoría tendría que ser desde la perspectiva de la cortesía, pero al hacerlo solamente con las mujeres o con mi mamá o con la novia, estás haciendo ahí una distinción de género, y aunque sea muy poco visible, es justo por esto que son estructuras invisibles. Entonces yo creo que cada quien desde nuestra propia realidad podremos ayudar a combatir estas estructuras y este pulpo en el que todos estamos inmersos, querrámoslo o no, porque somos parte de esta sociedad y pues no podemos vivir fuera de ella. Entonces creo que cada uno podríamos empezar a hacer este tipo de cambio en el que, pues no sé, la caballerosidad es lo que se me ocurre ahorita, porque es un modelo que si nos inculca a nosotros los hombres desde chiquito, tiene que ser caballeroso y entonces le tienes que abrir la puerta a las mujeres y le vas a pagar la cuenta y etcétera, etcétera. Y entonces toda esta maraña se va sumando y va haciendo un pulpo. Eso me gustó mucho, ese término en el que pues estamos ya cooptados y no sabemos para dónde movernos. Entonces creo que eso es un tema en el que podemos llegar muy bien a una reflexión y una conclusión en la que tenemos que saber qué hay detrás de la palabra caballerosidad o todo este tipo de actos. Sí, se complican luego mucho las cosas, ¿no? Cuando ya empezamos a analizar todo el sistema y yo creo que
aquí la palabra equidad e igualdad son palabras que son muy importantes que a veces no hemos entendido, porque en muchas ocasiones cuando luchamos por algo luego nos vamos al otro extremo, ¿no? Entonces aquí yo creo que lo que todos queremos ver a final de cuentas es algo igual y bien equilibrado. Yo me acuerdo cuando mi hijo estaba chiquito, mi hijo tenía 4 hermanas y me acuerdo que pues le decíamos, ¿no? Que fuera así todo lo que tú estás diciendo y que cuidara a sus hermanas y quién sabe qué tanto rollo, pero llegó un día en que yo le tuve que decir a mi esposo, ¿sabes qué? Ya se acabó, porque las hermanas eran unas sangroncísimas que se aprovechaban de todo esto con él y todo el día les abría la puerta, les cedía la silla, les traía de comer y llegó el momento en donde tuvimos que decir, a ver, se acabó, porque si no va a llegar el día en que va a odiar haber nacido hombre porque le debe la vida a las mujeres. Y no se trata de eso. Yo creo que de lo que estás hablando, de la cortesía, del respeto, del amor, ¿por qué no nosotros también abrir la puerta, ¿no? ¿Por qué nosotros no también ceder el espacio? Yo creo que tenemos que buscar esos lugares de equilibrio, de igualdad y de comenzar a cambiar todas esas maneras de pensar que, como bien dijo Marta, pues son cosas que tenemos engranadas de generaciones pues es difícil a veces porque ni cuenta te das que estás cayendo en esos patrones, ¿no? Y entonces sí hay que cuidar definitivamente todo eso. Hay que cuidar también, hemos estado hablando de esta cuestión de la educación sexual. A mí me toca trabajar con muchas mujeres a través de toda mi carrera profesional. He trabajado con muchas mujeres y a mí verdaderamente me entristece mucho esta cuestión de que la mujer realmente no ha entendido su sexualidad y qué quiere decir todo eso para ella. De alguna manera no le ha caído el 20 de lo digno que es tener una buena perspectiva y una buena autoimagen, incluyendo que es un ser sexual, como es un ser emocional, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me ha tocado a mí con mis propios oídos escuchar a mujeres decir, qué bueno que se vaya de putas, porque entonces a mí me deja en paz. Esas cosas no pueden seguir sucediendo, porque como están diciendo ustedes, las mujeres, si continuamos enseñando así o nos continuamos viendo a nosotras mismas de esa manera, ayudamos a perpetuar este sistema de explotación. Pues que la vaya a explotar a ella, ¿no? O sea, ¿de qué se trata eso? ¿No? Tenemos que tener cuidado, definitivamente son muchas cosas las que tenemos que dialogar y reacomodar y encontrar otro marco de cómo enseñar desde la infancia una nueva perspectiva y una nueva manera de pensar y una nueva manera de actuar, ¿no? Sin llegar al otro extremo, ¿no? Yo creo que encontrar el equilibrio es donde está lo más difícil, porque el ser humano es extremista. Si no se va para acá, se va para acá, ¿no? Encontrar ese equilibrio es realmente lo que estamos buscando, pero sobre todo el enfoque del día de hoy era cómo podemos avanzar, qué nuevos retos tenemos en cuestión de desalentar la demanda y en las cuestiones jurídicas. Así es que yo creo que tienen que ir de la mano las dos cosas, la cultura y la educación, pero también con la legislación. No puede como una avanzar mucho y la otra quedarse atrás. Tienen que ir de la mano, ¿no? A mí me gustaría, hemos oído mucho de las bondades, entre comillas, que puede suponer unas políticas no solamente legislativas, sino también sociales, culturales, educativas, que desalenten la demanda de compra de actos sexuales. Pero me gustaría también escuchar algunas, ya no digo tanto críticas, que también, pero estoy segura que en la sala a lo mejor no se atreve la gente, porque aquí como estamos todos tan entusiasmados con esta idea, pero no es una idea fácil de aplicar. Me gustaría saber si algunos de vosotros o de vosotras le veis peros al tema, obstáculos, o decís, es
Es que no es posible, es que no es viable. Es que esto en Suecia de acuerdo, pero aquí en México no. ¿Alguien ve obstáculos? ¿Alguien se atreve a ponerle un pero? Porque a mí me interesan mucho los peros. Gracias. Bueno, yo quería agregar que es una pena que en los foros de trata de personas no tomen en cuenta el perfil de una víctima muy importante, que son las víctimas de trata con adicciones. Siendo que ese tipo de víctimas no han tenido los mismos derechos y la igualdad de trato en instituciones de seguridad, de salud, ya que muchas de ellas, por esa situación de que son hechas a un lado por su situación de la adicción, llegan a tener estados de intento de suicidio y estados muy depresivos, ya que muchas de ellas necesitan salir adelante y tienen ganas de salir, pero cuando van a las instituciones se les es negado el apoyo. Y es muy complicado. Es que lo digo porque yo tengo una hija así y llevo 7 años buscando ese apoyo. Y hemos tratado de ayudar a 4 chicas que están en la misma situación y es muy vejado ese tema con nosotros. Y la verdad es importante que se tome en cuenta ese tipo de víctimas, que ya no hay que hacerlas a un lado solamente porque son mugrosas, que porque huelen activo o porque viven en las calles o que estén dentro de un burdel, de una lonchería que las estén ocupando, porque ellas también valen lo mismo que otras víctimas. Y no por su vulnerabilidad sean rechazadas. Claro que sí, yo entiendo lo que dice porque son mujeres y niñas triplemente discriminadas por su condición de situación de prostitución, pero por su condición de adicción también. Son como, perdón por la expresión, pero como el despojo de la sociedad, que ya nadie quiere de eso porque es mucho más fácil mirar para otro lado y ocuparse de otros temas que de estos que tienen difícil solución y sobre todo muy pocos recursos. Yo no conozco mucho la realidad de México y de los recursos, pero sí le puedo decir que eso que usted está narrando desgraciadamente pasa en otros países del mundo y que no hay soluciones y no hay programas de atención y de recuperación de este tipo de víctimas que son triplemente discriminadas y que le puedo decir que por supuesto nuestra solidaridad, pero que lo que hay que pedir es recursos y sensibilización social, porque a la sociedad a veces me da la impresión que le interesa más pensar este problema no existe y como no existe no tengo que buscar una solución, que afrontarlo, ponerle nombre delante de un medio de comunicación, porque entonces, ¿qué es lo que hacemos? Así es. Sí, hablando de las leyes y de las víctimas, entonces es importantísimo que nos unamos. Yo ya estoy promoviendo, nos estamos por ahí uniendo de Médicos Sin Fronteras y algunas otras personas, porque es terrible que hay una chica de 22 años con un bebé de 9 meses y me hablaban a mí que si ya lo podía recibir, no podía porque estoy ya en lo final de protección civil que tengo que tener acondicionado, no podía recibirla. Pero además lo que tenemos que hacer algo y algo lo vamos a hacer es que cuando la víctima no quiere denunciar, no había dónde vaya. Afortunadamente un poco de FEBINTRA, que la directora me parece a mí una persona excelente, yo le dije, no es posible que cómo se atiende una víctima, cómo además tiene leucemia. Pero entre que yo buscaba con unas religiosas, con otras, la chica seguía en Acapulco y mala. Encontré quien me dijera, madre, tráigala, yo voy a pagar todo su medicamento, todo su tratamiento de leucemia, la vamos a apoyar. Pero ¿qué pasó? En el tiempo, ese transcurso del tiempo, ella se desanimó y al contrario le entró el pánico
y ya tiene miedo y entonces no la hemos podido traer. A lo que voy es que tenemos que ver de alguna manera, porque la ley lo dice, que para que sea recibida dentro de un refugio, del refugio tiene que denunciar. Entonces estamos revictimizando a la pobre. No podemos cambiar la ley, pero sí podemos, por el caso de la señora que dice, a veces hay burocracia, hay cosas que deshumanizan lo que se puede hacer. Pero si no nos unimos, por ahorita están de Médicos Sin Fronteras, estarán del Colegio Militar, pero algo tenemos que hacer para poder que haya un paliativo, porque pongámonos en el caso de la víctima, si le dicen, si denuncias, porque cuando yo hablé con la doctora, ¿qué pasó? Ya encontré un lugar, etcétera. Me dice, madre, ya no quiere porque le han dicho, ya saben los proxenetas, los agresores ya saben que si ella se va y que si ella denuncia, matan a su hermano, matan a su mamá, matan a la familia y le quitan al bebé. Entonces, sí es importante, como alguien más decía, que nos pongamos en los zapatos de las víctimas y en los familiares de las víctimas. Y algo tenemos que hacer, unirnos, porque se imagina si yo sola voy a decir, ¿a quién voy a ir a decir, a qué legislador o qué? Pero nos estamos uniendo. No, sí, es que estoy totalmente de acuerdo, le puedo decir, no sé si es el caso de México, en Europa, en algunos países, las organizaciones pueden denunciar de oficio y no tiene que caer la carga de la denuncia en la víctima, porque efectivamente que la carga de la denuncia caiga en la víctima es exponerla a un riesgo todavía mayor y además la víctima no, muchas veces ni personalmente, ni emocionalmente, ni económicamente, ni de ninguna manera está preparada para denunciar ni para afrontar un proceso judicial, que también eso puede llegar a ser otra forma de violencia. Entonces, claro que las organizaciones pueden apoyar a las víctimas. Ya le digo que, no sé si es el caso aquí, pero hay organizaciones en Europa, en Francia, en mi país, que pueden denunciar, porque tienen capacidad jurídica, una situación. Y la víctima se pone directamente no en el papel de parte de denunciante, sino de víctima. Y todo el estatuto de víctima, una vez que es reconocido como tal, va a serle aplicado. Hola, buenas tardes. Bueno, regresando a la pregunta que nos hizo si vemos algún punto en contra, yo realmente considero que hay la cuestión de la empatía. Obviamente, pues es un problema que no es tratado de tal manera que pueda ser empático, no solamente con la sociedad, llámese desde legisladores, políticos, hasta la gente común, por decirlo de alguna manera. Entonces, la empatía realmente no se está generando para hacernos conscientes. Estamos viendo un problema desde el punto de vista aislado, en muchos casos el a mí no me va a pasar, a mí no me ha pasado. Entonces, el hecho de hacer empático este tema yo lo veo sumamente complejo, no imposible, pero sí tenemos que luchar sí contra la cultura impuesta a las mujeres de una cuestión patriarcal, sí es cierto, pero también tenemos que ponernos desde el punto de vista de los políticos y de la ley. Si bien es cierto, ahorita la carga de la prueba es aparentemente no hacia la víctima, sino hacia el cliente, que debería ser una postura, que la carga de la prueba de yo no sabía, debería de recaer en él, ¿no? En primer punto. Y el otro es, se hablaba hace rato de la proporcionalidad de la ley. ¿Qué tanta proporción de la ley puede hacerse a favor de una víctima o de un proxeneta? ¿Cómo se va a tomar esta parte? Yo creo que no hay medida de proporcionalidad de la ley, que era algo que yo quería comentar desde la ponencia pasada. No puede haber una proporcionalidad de la ley de la dignidad humana, no la puede haber. En este sentido, yo creo que el mayor beneficio, el mayor derecho que se tiene es el derecho a la vida, en primer lugar, y el segundo, a una vida digna. Entonces, no creo que sea un tema sencillo de hacer empático a nuestro sistema político, a nuestro sistema jurídico,
y la generación de la conciencia debe ser a partir de uno. No podemos empezar a generar una conciencia en escuelas si la gente que da esa capacitación no está empatizada con este tema. Es cuanto. Gracias. Y yo le hago una pregunta, es muy interesante. ¿Por qué piensa que no hay empatía? ¿Piensa que puede ser porque alguien se puede sentir amenazado con este nuevo enfoque? ¿Por qué no hay empatía? Porque Pues, es muy interesante lo que dice. Aquí en México es un secreto a voces, como ya se ha dicho, la cuestión de la trata y la explotación de niñas, niños, mujeres, incluso hombres transexuales. O sea, este tema no discrimina a nadie, todos estamos incluidos en él. Pero la parte del miedo, la parte del saber que la autoridad no va a hacer caso a una denuncia porque no hay el anonimato, porque no hay protocolos de cuidado hacia la víctima, hacia las familias. Desgraciadamente en mi país, todavía este México que quiero tanto, no hay un buen sistema que luche contra la corrupción, contra las altas esferas que manejan lo que es la economía de este país. No lo hay. En ese sentido hay mucha gente en muchos otros temas que prefiere salir de este México. Tenemos mucha fuga de talentos, tenemos mucha fuga y muchas carencias, pero la principal causa es que no hay apoyo del propio gobierno. Legislando es cierto, no se logra gran cosa, es un primer paso, pero si no hay apoyo, si no hay una aplicación directa, si deja de existir en este país, yo creo que el miedo a hacer lo que es correcto, lo que con integridad interior uno tiene, pudiéramos empezar a generar esa empatía. De otra manera, el miedo es la mayor limitación de cualquier ser humano. Muy bien. Buenas tardes. Mi nombre es Rosario, vengo de Toluca, colaboro en una institución que se llama Cáritas. Y bueno, desde ayer comentaba con mis compañeros que en los testimonios que escuchamos y en el diálogo que ha habido, vemos que hay varias raíces o antecedentes a lo que es la trata sexual de las personas. Una de ellas es que no hay necesidades satisfechas aquí en México. Las personas que dieron su testimonio, yo recuerdo que decían que acudieron a la prostitución por carencias. Entonces, creo que estamos dejando de lado la falta de oportunidad a profesionalizarnos, a ser educados, y eso es un factor que orilla a las mujeres y también a los hombres a que se prostituyan. Y con eso ¿cómo les llaman? Los padrotes, ¿verdad? Pues les digan, tú dices esto porque así te tengo bien. Los jóvenes están muy vulnerables a vender su cuerpo por un carro, por dinero, que en cualquier momento desaparece porque les quitan la vida. Estamos dejando de lado la dignidad humana de la persona. Y entonces, mi propuesta es que también en esta ley tomen en cuenta que los jóvenes necesitamos oportunidades de estudio accesibles. En el Estado de México la educación es muy cara. Hay muchos jóvenes que han desertado y se les hace más fácil vender su cuerpo. Eso es lo que yo quería compartir. Y bueno, y cada uno también hace lo que puede. Coincido con lo que dijo la compañera ahorita, de hacer conciencia en uno mismo y de compartir esta información con quienes convivimos, porque muchos allá afuera desconocen de este foro. Y creo que todos jugamos un papel diferente en la sociedad, sea como mamá, sea como profesionista, sea como institución. No podemos dejar de lado problemas sociales como este, y considero que la información también tiene que llegar a la ama de casa que fue contagiada de papiloma de SIDA porque su esposo está comprando sexo. Eso no está llegando a las mujeres.
el lenguaje que estamos ocupando es muy técnico y difícil de entender para muchas, y considero que habría que pensar cómo llegar hasta esos domicilios donde no se cuenta con la preparación para entender todo esto. Gracias. Bravo. Muy bien. Nos encantaría seguir escuchando sus comentarios. Ya se ha llegado el tiempo de cerrar esta mesa. Yo creo que fue muy rica.